¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. 90% de los venezolanos considera muy importantes las próximas elecciones parlamentarias. 80% manifiesta su disposición de ir a votar el 6 de diciembre. 90% cree en el voto para decidir los destinos del país y rechaza las salidas inconstitucionales y la protesta violenta. ¿Cómo se prepara el Consejo Nacional Electoral para enfrentar la campaña de descrédito en su contra? ¿Qué garantías ofrece a los electores? ¿Cuál es el papel del acompañamiento internacional? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Luis Emilio Rondón, rector del Consejo Nacional Electoral, postulado por la sociedad civil. Abogado, especialista en sistemas y procesos electorales y profesor universitario. Bienvenido, Luis Emilio. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes a través de la señal de Globovisión. Y bueno, a la orden. Tienes más de 20 años en el Consejo Nacional Electoral. Comenzaste a los 18 años. Has ocupado diversos cargos, tienes una amplia experiencia. ¿Qué balance podemos hacer entre el organismo electoral antes del 2000 y el organismo actual? Bueno, como es natural, los sistemas electorales no son estáticos. Se van ajustando a las realidades, a la idiosincrasia y a los momentos políticos. En la actualidad, tendríamos que nosotros distinguir que a partir del año 2000, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela facultó a la hora poder electoral en un sinnúmero de competencias que amplían precisamente la posibilidad de que el árbitro electoral, la institución electoral, tenga una mejor perspectiva y visión de control de todo lo que corresponde al proceso electoral. Cuando se le incorporan competencias para el tema del manejo del registro civil, que va orientado precisamente a que pueda tener un mejor control de lo que en definitiva es un insumo indispensable para la realización del proceso electoral como el registro electoral, o cuando se amplían las competencias en razón de la organización para la asesoría de procesos electorales de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones sindicales. Bueno, de alguna manera los orienta que el poder electoral esté entrelazado con ese tejido de la sociedad civil tan importante en definitiva en un sistema democrático. Además, la Constitución bolivariana coloca a la institución electoral como un poder, como uno de los poderes fundamentales del Estado. Eso es un avance jurídico y político muy importante. Así es, claro. Rompe con, en definitiva, un esquema de división clásica de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, incorpora entonces, asimila al poder electoral a una estructura de manejo del poder público, que además aquí debo hacer la siguiente observación o señalamiento, que es importante de que además en el manejo de los distintos poderes se entienda que el poder electoral es una institución, un poder público independiente, autónomo, y que está obligado a garantizar en el marco de los principios que señala la propia Constitución, transparencia, equilibrio, equidad, independencia, como te señalaba, la actuación de todo lo que en definitiva adelanta el poder electoral. ¿Por qué los venezolanos deberían hoy confiar más en el Consejo Nacional Electoral? Te lo pregunto porque previo a los eventos electorales, la sociedad se polariza e independientemente de la conducta de las instituciones, influye más la posición política. Entonces, si soy chavista, respaldo a la institución electoral; si no lo soy, la critico. Pero ¿qué fortaleza tiene hoy la institución electoral que permiten que el ciudadano pueda confiar más? Pero la respuesta, por favor, después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país?
Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba acerca de las fortalezas de la institución electoral, aquellas que garantizan la pulcritud del proceso. ¿Qué le podemos decir a los ciudadanos venezolanos para que confíen en el Consejo Nacional Electoral? Oscar, yo te diría que hay que hacer un balance bien sincero, ¿no? Hay aspectos que, como te señalaba, en razón del desarrollo del texto constitucional, han sido bien positivos. Otros yo creo que son objetos de revisión, de perfeccionarlos, de mejorarlos. Creo que experiencias, por ejemplo, como lo que tiene que ver con el no financiamiento público de las organizaciones con fines políticos para sus actividades, creo que fue un retroceso y que en definitiva ha contribuido a crear brechas mucho más amplias en razón de la equidad que deben existir entre las ofertas electorales en el momento de un proceso electoral. El propio tema de la despartidización del organismo electoral. Creo que es importante también revisar esto, ¿no? En un proceso de polarización, como tú bien lo decías, de cara a la elección del 6 de diciembre, que hace que el escenario por transitar estos meses no va a ser sencillo, va a ser un proceso complejo, donde además los distintos actores naturalmente, además puede utilizarlo uno inclusive la similitud con un partido de fútbol, donde en definitiva los jugadores siempre tienden a atacar al árbitro, a no estar de acuerdo con alguna de las posiciones del árbitro, siempre y cuando sientan que no les favorece principalmente, ¿no? Entonces, aquí es importante de que desde el seno del poder electoral estemos, por una parte, suficientemente claros de que en la medida de que el árbitro haga cumplir la normativa electoral, las disposiciones que la Constitución nos señalan, estamos encauzados en esa ruta. No dejarnos permear en definitiva por los ataques. Yo creo que en definitiva, mientras uno reciba ataques de los distintos actores, señala de que estamos en definitiva en el rol del árbitro, ¿no? Esas serían tareas pendientes que tiene la organización. Y hoy la fortaleza. Sí, parte de la fortaleza más importante que tiene hoy el poder electoral y el sistema electoral venezolano es precisamente un sistema electoral que tiene altos niveles de auditabilidad. Yo, y así lo he venido señalando en distintas oportunidades, el sistema electoral venezolano lo construimos entre todos los ciudadanos. ¿En qué sentido? Tiene un aspecto muy importante que es el servicio electoral obligatorio, donde los venezolanos tienen la posibilidad de ser parte precisamente de los distintos aspectos de la realización del proceso electoral, bien sea a través de cumpliendo una función como miembro de mesa, alguna junta municipal, regional, a través de algunos de los organismos electorales subalternos. En definitiva, ahí hay un componente importante en el que el ciudadano puede estar presente en la realización del proceso electoral. Pero cuando te decía los niveles de auditabilidad, corresponde a que precisamente el sistema electoral, la composición del sistema automatizado, permite que previo al proceso electoral, en la etapa del alistamiento, durante el proceso electoral y posterior al proceso electoral, nos acompañen en esa certificación de distintos pasos para la realización del proceso, no solo los técnicos del Consejo Nacional Electoral, sino representantes de las diversas organizaciones con fines políticos, organizaciones de observación nacional, organizaciones que están invitadas en el marco de los acompañamientos internacionales, en definitiva crear una sinergia que garantice de que todos los aspectos de la puesta a punto del sistema automatizado funcionan adecuadamente. Yo creo que un balance es que a la fecha, más allá de las distintas diatribas al que el sistema electoral ha estado sometido, no existan elementos probatorios que determinen de que ha sido desvirtuada la decisión soberana del ciudadano que se expresa a través de cada uno de los centros de votación, a el centro de totalización.
esa identidad exacta entre lo que se ha reflejado, bueno, es lo que pudiéramos decir hasta este momento es parte de lo que corresponde a una fortaleza. La invitación en definitiva es a que los actores políticos, lejos de criticar los distintos aspectos de la preparación del sistema, es que se hagan parte de él, que participen activamente en las auditorías, lleven sus recomendaciones, sus críticas, y están participando. alistemos, sí, claro, alistemos la plataforma de la forma más consensuada posible. Del momento en que, digamos, está servida la plataforma desde el punto de vista de la elección del 6 de diciembre, estén todas las partes contestes de la integridad de esa solución automatizada. La observación internacional, ¿qué papel va a jugar en este proceso electoral? Bueno, yo ahí he venido señalando, Oscar, la necesidad de ampliar el acompañamiento internacional más allá del grupo de misión de la UNASUR, la cual es bienvenida. Considero que no debe agotarse esfuerzos en el seno del poder electoral por ampliarlo y fortalecerlo. Como te decía, la coyuntura política es complicada y todo lo que se pueda desde el seno del CNE hacia los ciudadanos en procura de garantizar todo lo que se pueda hacer para garantizar confianza, creo que es bienvenido. En este caso, el que nos acompañen técnicos electorales de reconocida trayectoria, que puedan acompañarnos, como te decía, durante la fase de preparación, el alistamiento, las auditorías, en el lapso de la campaña electoral, el día de la elección, posterior a la elección, de una forma muy amplia, creo que ahí ganamos todos los venezolanos, porque en definitiva tenemos confianza. Además, como te señalé, si nuestra plataforma automatizada ha venido funcionando de la forma en que ha estado prevista, yo creo que más bien nosotros deberíamos estar a brazos abiertos esperando que los distintos grupos de misiones internacional se hagan presentes. Ahí hay un debate que a mi juicio no es relevante, en razón inclusive hasta del nombre, que si observación electoral, acompañamiento electoral. Cuando tú revisas desde el punto de vista comparado los criterios de la denominación, tenemos legislaciones en nuestras Américas, donde en algunos países los llaman invitados internacionales, en otros invitados electorales, invitados extranjeros de observación electoral, convidados. En definitiva, para mí, la denominación es lo menos importante. Lo que sí es indispensable es que tengamos técnicos calificados que estén, como te decía, en el cumplimiento de cada una de las etapas de preparación del proceso electoral y que contribuyan a que todos tengamos confianza. Por ejemplo, no entiendo por qué grupos o misión de observación, que además en el continente son de reconocida trayectoria, por ejemplo, como la de la Organización de Estados Americanos, que ha venido funcionando desde 1962, alrededor de 24 países, presencia en el continente, más de 170 misiones de observación electoral, alrededor de 3.000 observadores electorales acreditados en estos procesos. Creo que sería bien conveniente la presencia de estos grupos de misiones y cualquier otro, porque no me caso con definitiva ni con ninguno de ellos. Yo creo que en la medida que tengamos un proceso de acompañamiento electoral fortalecido, contribuye a que demos señales de confianza al electorado. ¿Cómo se prepara el Consejo Nacional Electoral para enfrentar las críticas en un proceso electoral que luce complejo, complicado? Bueno, es que el propio árbitro, a lo interno, tiene que dar señales, en definitiva, de los principios que constitucionalmente estamos obligados a cumplir. Por eso uno de los más importantes es el de independencia. Yo considero que aspectos, por ejemplo, que en su momento yo salvé el voto, por ejemplo, en lo que correspondió a la elección, a la no convocatoria de la elección del Parlamento Latinoamericano, que los venezolanos habían venido eligiéndolo de forma directa, universal y secreta desde el año 98 a la fecha. Creo que esos son aspectos que en nada contribuyen a la valoración positiva que el ciudadano pueda tener del árbitro. Ahí hay un adagio que creo que además es importante que lo tengamos todos presentes, que es que valga a lo que corresponda al poder electoral, la mujer del César no solamente tiene que serlo, tiene que parecerlo. Entonces, dentro del poder electoral debemos dar señales, en definitiva, de que estamos en el centro del escenario, del espectro político, de las distintas
posiciones con un rol y una función muy clara, que es cumplir con lo que señala nuestra Constitución, que no es otra cosa que garantizar un proceso electoral transparente y confiable. ¿Cómo enfrentar a los radicales que al día siguiente de las elecciones están acusando al Consejo Nacional Electoral de fraudulento, de que se ha producido un fraude, independientemente de los resultados, ¿no? Ahí te lo digo porque te lo pregunto porque detrás de esas acusaciones muchas veces no está en juego la reputación del organismo electoral, sino que detrás de eso siempre ha habido una estrategia insurreccional, con el objetivo de desestabilizar, caotizar al país. Pero la respuesta, por favor, después de los comerciales. ¿Cómo no? Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba acerca de cómo enfrentar a los radicales, que inmediatamente después de los procesos electorales señalan que hubo fraude. Y muchas veces, independientemente de los resultados, lo que hay es, por detrás lo que hay es una estrategia insurreccional. Sí, yo creo que los radicales, en definitiva, si hay una línea común que los une, vengan de donde vengan los radicales, es que pareciera que tienen como norte el afectar la realización del proceso electoral, boicotearlo, en definitiva, ir contra la voluntad que han venido expresando en los distintos estudios de opinión, más del 80% de los venezolanos, donde las diferencias de nuestro sistema político, las diferencias que tenemos naturalmente como sociedad, sean resueltas a través de ese instrumento pacificador tan importante como lo es el voto. ¿Cómo enfrentar a esos radicales? Bueno, yo creo que aquí no hay que darle cabida en el sentido, por eso lo importante que los actores políticos, por una parte, estén involucrados en las distintas etapas de la preparación del proceso electoral con acatamiento irrestricto. Desde aquí, además, no es parte de un eslogan, así lo pareciera, pero el Poder Electoral está administrando de cara a estos últimos meses del año la paz de la República. De ahí es lo importante de que se administre con la sapiencia suficiente, de que permitamos que los actores políticos puedan drenar cualquier tipo de inquietudes que se presenta, que además es lo más natural de cara a la realización del proceso, dentro de los mecanismos que señalan la Constitución y las leyes. Dentro del proceso electoral, como es natural, los actores, además asociados a lo que corresponde a las estrategias de la difusión de sus mensajes y de campaña, es natural que expresen o suban el tono hacia lo que corresponde al árbitro. Pero siempre y cuando estemos orientados y en el cumplimiento de lo que señala la Constitución, podemos estar absolutamente tranquilos. ¿Qué hacer con los medios internacionales? Algunos de los cuales están involucrados en una campaña de desestabilización contra Venezuela. Sí, bueno, y que los mensajes que pudieran perturbar la paz de la República, tenemos que en definitiva todos condenarlos, ¿no? Estamos en una sociedad que es globalizada. Yo creo que el procurar el control sobre la transmisión o difusión de algún mensaje hoy en día es prácticamente inoficioso. Todos desde un teléfono celular podemos tener acceso a cualquier difusión de mensaje. Por eso lo importante y el rol que nos toca desde el Poder Electoral en orientar al ciudadano y los distintos actores políticos, en concientizarlos lo importante que es nuestro sistema democrático, que como todo puede tener imperfecciones, pero precisamente a través de procesos electorales es que podemos hacer las correcciones debidas y orientarlo hacia el bienestar de los venezolanos. Un mensaje a los electores venezolanos. Sí, yo les diría a todos los venezolanos, tenemos una oportunidad de oro el próximo 6 de diciembre como para expresarnos el instrumento que por excelencia para manifestarnos nuestro acuerdo o desacuerdo con las distintas políticas, con quienes nos van a representar en las distintas instancias de poder en el país, es el voto. Así que participen masivamente en las elecciones de la Asamblea Nacional del 6 de diciembre, no dejen que otros decidan por ustedes, es importante que se involucren en las distintas
etapas que permite que el ciudadano se haga presente en el proceso electoral, como lo decía, quienes fueron sorteados en el proceso de miembros de mesa, capacítense y participen activamente. Quienes a través de un grupo de observación nacional quieran participar, bienvenidos al proceso de observación nacional. Quienes estén en trabajo permanente con la opción política de su preferencia, trabajemos de la mano en la difusión de lo que corresponde a cómo votar y ejerzamos entonces masivamente ese sagrado derecho del sufragio el día 6 de diciembre. Muchas gracias, Luis Emilio. No, muchas gracias, Oscar. Y ahora las conclusiones. El Consejo Nacional Electoral debe prepararse para enfrentar una feroz arremetida contra su reputación y desempeño. El rector Luis Emilio Rondón se ha comprometido a convocar a todos los sectores sociales y políticos para que participen y se involucren en cada fase del evento electoral. Las próximas elecciones parlamentarias no son ni el comienzo ni la culminación de un proceso. Independientemente de sus resultados, el modelo de inclusión social y política no se detendrá, seguirá su curso. Así llegamos al final de este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional. Soy Oscar Chemmel y los espero en un nuevo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.